Bien, vamos a seguir ampliando un poco más lo que es el diagnóstico de estos trastornos funcionales intestinales. Algo a tener en cuenta a la hora de diagnosticar al paciente con alguno de estos trastornos es descartar si existen lo que llamamos banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Son signos de alarma que nos puede dar el paciente en la consulta o mediante los estudios previos que se haya hecho. Entonces, como bien dije, es importante y fundamental realizar una buena historia clínica, un buen examen físico y analizar bien esos estudios de laboratorios que nos traiga el paciente a la hora de la consulta. Entonces, entre las banderas rojas a tener en cuenta para detectar son, por ejemplo, si el paciente nos menciona que presenta sangrado rectal o en sus laboratorios vemos niveles muy bajos de glóbulos rojos, hemoglobina, que determinan que el paciente tiene una anemia. Si hay una pérdida de peso inexplicable e importante en el último tiempo, si el paciente refiere que viene con vómitos recurrentes durante los últimos días y frecuentes, si manifiesta que los síntomas empeoraron mucho en muy poco tiempo. Además, en la historia clínica podemos evaluar si el paciente presenta antecedentes familiares de alguna enfermedad intestinal. La edad del paciente va a ser otra bandera roja, ya que pacientes mayores a 50 años ya tienen otro tipo de riesgo, por lo tanto va a entrar como algo que nos va a tener que llamar la atención. Si el paciente refiere que presenta diarrea persistente, es decir, que no cesa en los últimos días. Y otro aspecto a tener en cuenta es, por ejemplo, si presenta fiebre, que podría indicarnos que hay alguna otra patología dando vuelta, o si refiere que durante la noche se levanta continuamente por presentar cólicos nocturnos, es decir, malestares estomacales que no lo dejan dormir. Es otro de los signos de alarma. Entonces, importante, además de todo lo que ya hablamos en el diagnóstico, determinar si existen o no estos tipos de banderas rojas para que luego podamos decidir, en función de lo que detectemos, qué otros estudios previos podríamos agregarle, o en realidad nosotros no, el médico, para que se descarten otras patologías que pueden compartir síntomas con los trastornos funcionales intestinales y quedarnos tranquilos que no estamos dejando nada de lado. Como bien dijimos, los signos de alarma o banderas rojas los vamos a determinar en el momento de la consulta con el paciente, mediante un interrogatorio, mediante la historia clínica del paciente, analizando sus exámenes físicos y de laboratorio. Si bien muchos signos de alarma pueden aparecer durante el relato del paciente, es necesario que nosotros como profesionales tengamos una guía que nos permita ir llevando al paciente a responder aspectos que para nosotros resultan importantes con respecto a sus síntomas. Entonces, para la evaluación de los síntomas, aconsejamos, por ejemplo, primero, identificar qué tipo de síntoma predomina en el paciente, si es un solo tipo, si son varios, si hay uno que predomina por encima del otro. La severidad de ese síntoma, es decir, qué tan intenso es ese síntoma para el paciente. Se podría hacerle mencionar de la escala del 1 al 10 del dolor, por ejemplo, qué tan intenso es. Si esa intensidad es la misma siempre, si varía a lo largo del día, si empeora en algún momento particular. La duración del síntoma, es decir, si es un síntoma que dura unos pocos minutos, horas, todo el día, dura varios días. Si es un síntoma que aparece luego de algún episodio de estrés o ansiedad, por ejemplo, o luego de la ingesta de algún tipo de alimento. El patrón del síntoma, es decir, qué tan frecuente es o son los síntomas que presenta, es decir, si aparece a diario, si aparece una vez a la semana, si aparece una vez al mes, si existe algún horario, como ya dije, que empeore. El impacto el impacto en la calidad de vida de ese síntoma, es decir, si cuando presenta el síntoma el paciente tiene que modificar aspectos de su vida, si por ejemplo no puede acudir al trabajo o a la universidad, si por ejemplo le impiden a la hora de tener relaciones sociales, si le impiden salir a comer, otro ejemplo. Y otro aspecto a tener en cuenta a la hora de indagar acerca de estos síntomas y signos de alarma es si el paciente toma medicación, es decir,
si presenta algún síntoma post ingesta de algún tipo de medicamento, ya que existen medicamentos que pueden desencadenar algunos de los síntomas que nos puede referir el paciente. Por ejemplo, si toma suplemento de hierro, puede el hierro darle constipación, entonces a lo mejor la constipación que presenta está asociada a ello. O un paciente que toma metformina puede presentar dolor abdominal, náuseas. Entonces es importante indagar acerca del tipo de medicación que consume. Hacer una buena historia clínica es otra parte fundamental al momento de la consulta, ya que necesitamos evaluar o determinar, mejor dicho, si el paciente ya presentó anteriormente alguna enfermedad intestinal, como por ejemplo divertículos, si se le realizaron estudios de celiaquía, si tiene antecedentes familiares con enfermedades intestinales, si presentó en algún momento anemia, entre otras cuestiones. Por eso, importante la historia clínica, otra vez lo repito.